Hola, ¿cómo les va? Bueno, jueves, se vino el fresco de nuevo y el último día de la semana, pero para nosotros. Hoy, como siempre, vamos a tocar los temas de historia. Ya está José de Guardia de Ponte con nosotros para contarnos un título que el título lo pongo yo, él lo va a desarrollar de hecho, que es Patrimonio, ética y patrimonio. Veremos qué es lo que significa y fundamentalmente cuál es la noción que se tiene al respecto de este tema, que hay muchas cuestiones de la vida, de lo que se refiere a lo que tenemos, pero al mismo tiempo está tan separada de la norma del cuidado y del respeto al colectivo social, ¿no? Empezamos con nuestro amigo dándole la bienvenida. José, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, bueno, también observante, ¿no? De toda esta situación que estamos viviendo. No da para menos, ¿no? Así es. Bueno, el tema que traigo hoy es un poco esta cuestión que hace quizás todo está relacionado con todo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ética y hablamos de problemas éticos, la relación con la actualidad siempre está de la mano. Ahora, bien, acá lo que vengo a traer un poco es esta cuestión del doble discurso moral. El doble discurso moral es cuando por un lado se dicen cosas y por el otro se hacen otras, ¿no? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, es quizás el resumen exacto de esta cuestión. Y en materia de cultura, ¿no es cierto? Es necesario, primero que todo, hacer una definición de lo que es patrimonio, ¿no? Patrimonio es lo que vos vas heredando, ¿sí?, de tus ancestros, pero esa herencia, ¿sí?, que es una memoria colectiva del pueblo, es una herencia que puede ser material o inmaterial, y por supuesto es fundamental para mantener los lazos con el pasado, pero además también con tus orígenes, con tu identidad propia, ¿sí? Ahora bien, desde la década del 70 en adelante, se desarrolló en América Latina una serie de políticas, se implementó una serie de políticas fundamentalmente de la Cumbre de Río, allá por los 70, ¿sí?, que se hablaba de la, digamos así, de la implementación de políticas de desarrollo sustentable o sostenible. Sustentable y sostenible, ¿sí?, porque son dos cosas diferentes. Estas políticas estaban muy relacionadas con la cultura y con la preservación del patrimonio cultural. ¿Por qué? Pues dos motivos fundamentales. Hay dos visiones, ¿no? La primera visión es que la preservación del patrimonio cultural hace de que los pueblos reafirmen su identidad, trabajen, digamos, de alguna manera con la cuestión del turismo, y vos sabés que el turismo es una maquinaria interesante y una salida interesante laboral para, digamos así, para lugares donde las economías regionales son muy pobres, entonces, y tienen mucha cultura, entonces por ahí el turismo, como por ejemplo en Salta, ha sido una cosa bastante valiosa, ¿sí? Aunque a mi modo de ver, con algunas fallas, es que se podría haber trabajado de otra manera. Ahora bien, esta cuestión del turismo cultural, ¿sí?, está muy relacionado, por supuesto, con la cultura. ¿En qué sentido? ¿Qué muestra el turismo? Justamente no solamente las puestas de sol, ni tampoco los hermosos paisajes, sino muestra la cultura de cada región. Y son, por supuesto, en el mundo moderno existe dentro del turismo diferentes, digamos así, aspectos que se llaman turismo temáticos, donde son acaparadas, digamos, compradores, ¿sí?, o clientes turísticos que vienen dirigidos a determinadas cuestiones. Por ejemplo, el turismo religioso, ¿no? El turismo religioso es, viene a ver las iglesias, viene a ver las festividades, viene a ver determinado tipo de acciones religiosas, ¿sí?, como procesiones, misa chico, ¿sí? Entonces se arma todo un circuito al respecto. Puede ser el turismo rural, que trabaja justamente buscando de que, por ejemplo, fincas, estancias, muestre cómo se vive la vida campestre, y por supuesto mucha gente de Europa o de grandes ciudades le interesa muchísimo hacer un cambio de vida, ¿sí? Bueno, también está el turismo étnico, que es bastante más vidrioso, que es el de visitar lugares ancestrales, Te ¿no? comento un Sí, dato, cuando se hizo la adscripción de la quebrada de Humahuaca para el turismo
declarándola como Patrimonio Universal y de la UNESCO. Patrimonio Sí. universal de la humanidad, patrimonio, del- sí, cultural de la humanidad, Entonces, sí, bueno, todo eso degradó las condiciones de vida de la gente de la zona, por ¿no? supuesto, porque se hizo Un, mal. un café a un ciudadano que gana un sueldo mísero cuesta lo mismo que le cuesta a un turista que viene dispuesto a gastarse 1.000 euros por día. Y Claro. 1.000 euros por día equivale a 20.000 pesos. Y una persona de esta ve 20.000 pesos en el año recién. No, Entonces seguro. las condiciones de vida de todos los ciudadanos se fue totalmente alterada, el valor de la propiedad, el valor inmobiliario. Aparte de todos los insumos de consumo, es una cuestión que cuando hablamos de turismo tenemos que tener un pensamiento social para ver cuál es la aplicabilidad, ¿no? Bueno, aquí es justamente lo que vamos a tratar, ¿no? Esta cuestión de la patrimonialización que se llama, ¿no? Que hace la UNESCO muchas veces sin haber los resguardos necesarios legales para poder patrimonializar, le digamos así, ya que es un trabalengua. La cuestión es la siguiente, como yo te decía, como introducción, ante esta circunstancia, se generó esta cuestión de la preservación del patrimonio cultural, y la segunda, o sea, primero es generar por medio del turismo, digamos así, economías regionales, laborales, etcétera, y la segunda, que es una visión un poquito más, le llamemos así, más bajo el agua, es que Europa tiene una cantidad de gente, ¿sí? Absolutamente alienada, enajenada, que trabaja, y es necesario sí o sí mandarle a alguna parte de vacaciones, porque si no se muere, si no estalla, digamos, mente. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario limpiar el patio trasero, estamos hablando América, India, África, no sé, para que esa gente alienada pueda venir y conocer y ver otras culturas, ¿sí? Entonces acá tenemos dos visiones, ¿no?, del mundo moderno. La primera es decir, bueno, aprovechemos esta circunstancia de que van a venir grandes contingentes del primer mundo, ¿sí?, con dólares y con euros en la mano, generemos una economía diferente que es el turismo, y por el otro lado, el primer mundo manda una gran cantidad de contingente, de gente, como te digo, enloquecida por el trabajo, ¿sí?, y la mandan para que se divierta. Bueno, es una manera de ver. Ahora, ¿cuál es el doble discurso moral que yo me refiero? Fundamentalmente que la preservación del patrimonio cultural pasa más por un anhelo, ¿sí?, pasa más por una cuestión de forma que de fondo, ¿sí? Acá es donde vos trataste este tema de la quebrada de Humahuaca, y es porque justamente todo va de la mano. La UNESCO trabaja con este sistema, ¿por qué? Porque visualiza lugares, ¿no es cierto?, muy hermoso, muy bonito, con hermosos paisajes, pero además cargado de cultura, y ahí, digamos, enfoca para que venga el turismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En Jujuy, el ejemplo más claro es que patrimonializó como patrimonio de la humanidad a la quebrada de Humahuaca y a toda su cultura, ¿sí?, pero no exigió que haya las leyes necesarias de preservación y de cuidado de ese patrimonio. Han quedado convertidos los ciudadanos en extranjeros en su propia tierra. No solamente eso, o sea, el gran problema fundamental es que, primero que todo, el gran depredador no es el turista en sí, sino el empresario turístico. El empresario turístico hace business, hace negocios, y lo único que le importa es ganar dinero, no le importa cómo, ni dónde, ni cuándo, o sea, él está dentro de esa mercantilización. Entonces, ¿qué pasa? Si él tiene que hacer un hotel y derrumbar o demoler una casa patrimonial, no le importa, él tiene que hacer hotel. Sí, y si no hay leyes que protejan esa casa, lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si va a necesitar comprar tierras fiscales donde viven ahí originarios, por ejemplo, de hace milenios, no le va a importar, lo va a hacer y lo va a echar a esa gente como si fueran intrusos, digamos así. Entonces, eso es lo que pasó en la quebrada de Humahuaca, ¿sí? Hubo una gran contaminación visual, hubo una gran depredación de artesanías y de objetos patrimoniales en los museos, digamos directamente saqueos de los yacimientos arqueológicos, compra irrestricta de tierras fiscales por 2 pesos, ¿no?, lo que pasó también en la Patagonia, ¿sí?, de tierras de la quebrada de Humahuaca, y por lo tanto también hubo grandes problemas con las comunidades originales que somos humahuacas, ¿sí?, y por supuesto también
muchas veces se compraba parte de lo que fue el Parque Nacional que está ahí en esa zona, violando leyes, digamos, ambientales. También hubo el problema de que se vendieron hasta yacimientos arqueológicos, de los cuales le pasaron topadora por encima, o sea, cosas muy locas. Al margen de eso, por supuesto, hoy vas a Tilcara o vas a Tumbaya, ¿no? Y te encuentras con la gran cantidad de hippies drogándose porque creen que consumiendo yuyos o ¿cómo se llama? O hierbas alucinógenas, ¿no? Van a volar de otra manera, bueno, cosas así que hoy el intendente de Tilcara pide por favor a la UNESCO que le retire la patrimonialización del lugar, ¿no? Bueno, cosas, y que se lo lleve los hippies. Que se lleve los hippies de paso, ¿sí? Y bueno, esto fundamentalmente es el doble discurso, la falta de ética también para llevar a cabo estas cuestiones. En Salta, lamentablemente no estamos exentos de estas cuestiones, ¿sí? Hay una gran depredación de nuestro patrimonio cultural en todo sentido, hemos perdido muchísimas cosas, fundamentalmente... Bueno, pero toda esa situación se da, José, principalmente por el desconocimiento absoluto, porque las leyes protectivas respecto al patrimonio cultural y arqueológico devienen de conocer lo que tenemos. Ahora, cuando una persona puesta en autoridad llega al cargo porque ha sido el puntero de barrio y el gordito que quitaba la pelota en la primaria, en su ascenso político no tiene incluida para sí la cultura. Y consecuentemente en sus actos políticos también son fallidos desde el punto de vista de que no saben cuidar lo que es propio porque las posesiones que tienen son devenidas de un furcio. Decían, llegó por casualidad a muchos, enganchó de una lista. Es un análisis, te digo, muy grosso el mío, ¿no? Claro, pero lamentablemente vos sabés que cuando vos hablas de ignorancia, ¿no es cierto? Muchas veces como que están exentos, muchas veces por ignorancia de algunas cuestiones, pero lamentablemente acá hubo gente que sabía muchísimo el tema, ¿sí? Y hizo la vista gorda. Y eso es peor para mí, ¿no es cierto? Cuando vos sabés... Peca conociendo. Claro, es un poquito más grave. Lo que pasa en Salta, por ejemplo, nosotros tenemos actualmente una ley del año 91 de lo que es patrimonio cultural, y lo más gracioso es que nunca fue reglamentada, ¿no? No existe en una palabra. Tenés una letra muerta, ¿sí? Entonces vos hoy no tenés una ley de patrimonio en Salta. Entonces, mirá vos, yo en el año 2007 yo arranqué mucho antes, pero en el año 2007 hicimos un cabildo abierto del patrimonio cultural, trajimos gente de todos lados, para poder conformar una ley de patrimonio que se ajuste a las necesidades. Redactamos un anteproyecto de ley y digamos, trabajamos en tres cuestiones fundamentales: una ley marco del patrimonio cultural para poder después legislar sobre las 18 divisiones que vos tenés de patrimonio, tanto material como inmaterial. Ahora, esta ley buscaba tres cosas fundamentales. La primera es registración del patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que se registre desde un cenicero, estoy hablando de un ejemplo, date una casa, ¿sí? Integral de todo el patrimonio cultural salteño. ¿Por qué? Y es sencillo, cuando vos tenés un registro, sabés qué hay y qué no hay, y qué es patrimonial y qué no es patrimonial. ¿Por qué? Porque no todas las cosas viejas son patrimoniales, no todas las cosas viejas son históricas, no todas las cosas viejas son con valor, ¿sí? Entonces tiene que haber un registro que te diga, esto sí es patrimonial por esto, por esto, por esto, y esto no lo es, y chao. Ahora, ¿qué pasa? El patrimonio cultural, cuando está registrado, es más difícil que se lo roben, es más difícil que se pierda, ¿no es cierto? Es más difícil que lo demuelan. Entonces, ahí es donde radica la primera cuestión, registrar el patrimonio. Salta no lo tiene. Pero si vos me decís que hay una ley que no se reglamentó y viene desde el 91, está marcando una falla tremenda, porque los que la pudieron elaborar a esa ley es porque han tenido una serie de ideas y deben haber confluido sobre esa confección de ley mucha gente que conoce sobre el tema. Si no se la reglamentó. Lo que pasa es que esta ley que te estoy hablando del año 91, trabajó mucho la Universidad Nacional de Salta y fue, digamos, muy bien intencionada. Quisieron hacer una ley muy abarcativa y el que mucho abarca poco aprieta, y terminó siendo una ley bastante insulsa y poco efectiva. Sí, yo creo que se equivocaron en la conformación de esa ley. De todas maneras hubo muy buenas intenciones.
Ahora vos sabés cómo está el camino al infierno, ¿no? Sembrado justamente de estas cuestiones. Ahora, el tema es ahora que no tenemos ley. Y estamos en una provincia absolutamente patrimonial. Pero por insulsa que fuese, si ponen la ley del 91 en vigencia, al menos habría un mínimo marco normativo respecto al tema. Claro, es así. Al mínimo. Mínimo. Ahora bien, como te digo, en el 2007 hemos trabajado en esa ley que marcaba la registración, segundo, presupuesto. Pero resulta que nosotros tenemos como 3 o 4 entidades en la provincia de Salta que trabajan sobre el patrimonio, pero no tienen un mango. Entonces, es muy gracioso, porque, qué sé yo, vos vas a visitarlo al arquitecto Matache en el COPAUS, que es la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, no tiene para comerte un café porque no tiene para comprarlo. Entonces, ¿qué para preservar? Quizás trabaja de policía, o sea, para que no rompan las cosas y no las demuelan. Pero después, vos sabés que hay cosas que se deterioran, fundamentalmente los edificios. Eso necesita plata para poder preservarlos, cuidarlos, remodelarlos, remozarlos. O sea, no tienen plata. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos vas a los yacimientos arqueológicos no hay quien los cuide. Entonces la gente viene y se los roba a las cosas. ¿Sí? Hoy en día, quizá el yacimiento arqueológico de Tastil, uno de los más importantes de la provincia, ha sido absolutamente depredado. ¿Y por qué? Porque no había quien los cuide. Y si había quien los cuida, hasta hacía negocio vendiendo cosas. Entonces, estas son las cosas que pasan. Y por eso yo creo que este año vamos a trabajar, la gente que le gusta este tema, de la comunidad fundamentalmente, que ama lo suyo, ama su historia, vamos a trabajar duramente. En abril pensamos hacer un panel de debate sobre ética y patrimonio, justamente para tratar de poner las cartas sobre la mesa y decir, mira, esto es lo que se dice y esto es lo que se hace, hacer una comparativa, mostrar lo que se ha perdido, hacer una denuncia formal, ¿no es cierto?, de todas las cosas que se perdieron y que son absolutamente irremediables y no se pueden recuperar. Es increíble que en nuestro museo histórico del norte se haya robado en un momento dado una de las piezas arqueológicas más importantes de la nación argentina, estoy hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba en una vitrina absolutamente sin ningún resguardo ni protección. ¿A qué objeto te referís? Al suplicante. El suplicante es una pieza arqueológica de más de 10.000 años. Era considerado en el país como una de las piezas prehistóricas, digamos, más importantes del país. Y la robaron dos muchachos, sacaron la vitrina así, lo metieron dentro de la mochila y se la llevaron. Por supuesto, debe haber venido algún turista extranjero, le debe haber pagado a dos muchachos para que vayan y se la saquen. Y se perdió, y se fue. Y nunca más, y no va a volver. Como se perdió, nunca más volvió. Como se perdió el reloj de Belgrano o el sable de San Martín. O sea, acá tenemos cosas que están pasando, y es porque justamente se habla mucho, se dice mucho, y se hace poco. Entonces yo creo que es momento de poner las cartas sobre la mesa, o sea, van 3 veces que vamos presentando este proyecto de ley en la legislatura y siempre cae en la caducidad, porque no se trata, porque cada vez que se tiene que hablar de presupuesto nunca hay plata. Y bueno, estimado amigo, lo que se legisla acá está en función de lo que se hace, que tiene mucho que ver con las urgencias de la clase política y no con las necesidades de nuestra gente, pero aparte lo urgente nos hace perder de vista lo importante. Sí, pero no nos olvidemos lo siguiente: si el turismo se basa en la muestra de la cultura y a vos ya no te queda qué mostrar, ¿qué turismo te queda también? O sea, estamos hablando de la gallina de los huevos de oro, ¿sí? Bueno, estamos hablando de los huevos de oro, estamos hablando de la gallina. Yo te pongo otro ejemplo, una cosa que nos daría rédito inmediato, que no tiene que ver con el patrimonio cultural, pero tiene que ver con la lógica del financiamiento del Estado. El petróleo, el gas, no pagan impuestos. Las multinacionales se lo llevan sin pagar un peso. Consecuentemente, si en eso se está eludiendo una cuestión que sería contante y sonante y para solucionar el problema de funcionamiento del Estado provincial o nacional, ¿qué puede esperar para cosas que ellos no le asignan el valor que vos, desde una apreciación cultural que es amplia e inclusiva, lo tenés en cuenta, porque así compete a una persona que está peleando por una cuestión desde hace años, José? Así es, bueno. Pero es lamentable, ¿no? Y bueno, así, por eso te digo, todo va con todo, ¿no? La ética y la doble discurso moral es quizá una de las cosas que más ha dañado a nuestro país. Yo le llamo el como sí, ¿no? Que es la base fundamental de esta cuestión. El como si es como si estaríamos haciendo política, como si estaríamos haciendo esto, como si estaríamos haciendo preservación, como si estaríamos cuidando al pueblo, como si estaríamos legislando bien. Entonces, ¿qué pasa? El como si es terrible, porque en realidad
hay otro esquema, ¿no es cierto?, que va por abajo. Y eso realmente quizás en los países americanos ha sido el peor de los flagelos que ha habido. Un gran tema. José, lo seguimos el martes que viene. Meta.